Son las 7 horas con 44 minutos. Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política. Caroline, la campaña electoral en lo que respecta a los candidatos a la presidencia de la República y la ciudad de Cuenca tuvo un punto culminante el día de ayer con la visita de los dos candidatos a primer mandatario. Quisiéramos realizar con usted un análisis de lo que ha significado esta relativamente corta campaña de segunda vuelta electoral, que a su vez terminará a nivel nacional el día de mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo, y a quienes están en el set, así como un saludo muy cordial para la audiencia. Diremos que siempre es interesante este tipo de espacios porque son una suerte de medidor de temperatura, ¿no? De medidor de fuerzas respecto del calor, respecto de la energía o del entusiasmo que ha logrado gestionar la campaña, ¿no? Y en el caso de la SUAY, ya al menos en los 3 últimos eventos de cierre, sino en los 2 últimos, se ha visto una instancia distinta a la que hemos estado acostumbrados a evidenciar, porque el anticorreísmo en el Azuay, en Cuenca en particular, es mucho más fuerte que el correísmo. Entonces, en este momento, las cosas pareciera que están de alguna manera incidiendo no sé si en un cambio, pero sí en un incremento del fervor correísta que le era usual al cuencano de antaño, diremos de hace una década atrás. En este instante hay una medición de fuerzas que se pudo constatar diremos casi que en tiempo real, ¿no es cierto?, como para poder darnos cuenta de cómo está el ánimo en la provincia. No sé si les alcance como para dar la vuelta, pero sí es evidente que hay un crecimiento del correísmo y que sigue siendo fuerte ADN en Cuenca y en el Azuay. Hay estimaciones que se han hecho de que algunas provincias de Ecuador podrían constituir puntos claves, y de allí también se entiende la atención que han dado los candidatos a la provincia de la Azuay con su presencia, no necesariamente con otro tipo de cosas, pues hay varios temas que son agenda de la provincia de la Azuay que no se los ha tratado a profundidad. Pero vayamos por lo primero. Se ha dicho que Azuay, Latacunga, algunas provincias de la costa son consideradas como provincias bisagras, que son las que podrían virar ese resultado que se lo espera apretado. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Y si es que es así, ¿por qué razones? Primero porque hay ciertos espacios en donde comenzó a tener mayor atención, digamos, el discurso que le comienza a complicar al presidente Noboa. Este discurso tiene que ver con el ambiente. El presidente Noboa no ha ocultado para nada su cercanía con la inversión extranjera para temas mineros y de alguna forma eso tiene una restricción en Cuenca en particular y en el Azuay en general, porque la ciudad está volcada a proteger sus fuentes de agua, el recurso hídrico. Y esto, por ejemplo, pone en peligro si es que en una campaña, por el otro lado, el lado del correísmo, se apunta a una promesa fuerte, a una visita al territorio, indistinto de la credibilidad que pueden o no tenerlo el correísmo, pero ha sido ese el gesto de la campaña. Entonces, eso puede comenzar a desmovilizar, que es como nosotros llamamos, es decir, que el votante o se queda en el nulo o directamente cambia. Y en la última medición de Comunicaliza, en el caso de la Azuay, es una de las provincias con más alta población con nulos, con intención de voto, intención, diremos, de anular el voto. Es decir, en el Azuay, Comunicaliza midió el 14% para la intención del nulo. De ahí, Caro, el discurso el día de ayer. Hola, de Daniel. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día. De ahí el discurso de Daniel Noboa el día de ayer acá, precisamente llamando a no votar nulo. Por supuesto, porque en este caso el nulo le estaría perjudicando. Lo mismo sucedió, Rosana querida, seguro tú recuerdas, cuando Yacu Pérez llamó al nulo. El primero fue en ese entonces la votación
que se llevó Guillermo Lasso, pero la segunda votación fue la de nulo. Es decir, que acá en Cuenca no nos pesa votar nulo y podría estarle ese nulo perjudicando a Daniel Noboa porque no es un nulo que pierde Luisa González, ¿no? Entonces, y cualquier opción que tenga el correísmo de arañar esos votos que fueron de Leonidas Issa, por ejemplo, que es un voto ideológico, que es un voto que tiene que ver con estas causas, es posible que le termine, por supuesto, perjudicando a ADN. Entonces, creo que algo así estaba en juego el día de ayer. El principal desafío era para el correísmo poder estar a la misma altura del anticorreísmo. Y creo que eso sí se dio en el evento de ayer, en los dos eventos. Ahora, Caro, ¿cómo has visto tú, ya que cerró la campaña electoral, cómo se desarrolló en estos últimos días, las subidas y bajadas de Luisa, las subidas y bajadas de Daniel Noboa, con algunos aspectos que podrían considerarse importantes en la campaña electoral? La entrevista entre Rafael Correa y Ricardo Patiño, hablando de la dolarización, un tema sensible para el país. El caso de Lavinia Balbonesi, del otro lado, con la niña del primer matrimonio de Daniel Noboa, un acto proselitista, es decir, como que no hay mucha conciencia de los errores y de las actuaciones en una campaña electoral. Sí, y además yo le añadiría a tu muy buen resumen, querida Rosana, la pobreza en la estética, en la creatividad, a diferencia de la campaña de hace 2 años atrás, esta en términos de qué se ha hecho como campaña, en términos publicitarios, no nos ha dado mucho material a los analistas. Entonces, se nota que la premura del tiempo y sobre todo me parece que la condición de indecisión en un país que está completamente dividido con una hiperpolarización afectiva, es decir, no es una polarización que se da a partir de los temas, es una polarización que se da a partir de los rencores, de los odios, y eso es mucho más doloroso para una población porque lo que hace es enajenar el ambiente, que es lo que hemos sentido, cargarlo de un peso que no corresponde a la dinámica linda, habermasiana de deliberación del debate, que muy poco se puede hacer. Enseguida la gente se enoja, enseguida los amigos del WhatsApp responden, entonces casi que no hay cómo ni pisar porque suele ser como un campo minado ese tipo de contexto. Entonces están las campañas publicitariamente hablando bastante escasas y mucho más apelando a los impactos noticiosos, es decir, que la conversación, ya sea digital o tradicional, sea manejada a partir de encuadres que les favorezcan más. Entonces, si comenzamos a hablar sobre la seguridad, ¿qué es lo que hizo Daniel Noboa? Trajo a Eric Prince. ¿Qué es lo que hace ADN? Es inmediatamente desenmascarar a Eric Prince. Entonces, se van neutralizando entre ellos, ¿no? Que, por ejemplo, si se trata de hablar del carácter de quien era el principal instrumento de motivación y entusiasmo de la campaña de Daniel Noboa, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente atacar al carácter de Luisa González con un relato que además es sumamente fuerte y efectivo, muy eficiente en ese sentido, porque no te habla de política, que es lo que menos la gente quiere escuchar en este momento. Te está hablando de relaciones familiares, relaciones personales, de abusos en ese contexto de las relaciones personales, relatos con los que muchos ciudadanos y ciudadanas podrían inclusive identificarse, ¿no? No es para nadie desconocido que se han terminado utilizando a los hijos como moneda de transacción, lamentablemente en divorcios mal manejados. Y ese tipo de relatos terminan calando en la conversación cotidiana. Entonces, el momento que ingresas en la conversación cotidiana, ese instante eres capaz de poder incluso movilizar a los indecisos. A veces hay publicidades que tienen esa virtud, esa potencia. Recordemos, por ejemplo, que porque es caso de estudio en las clases de posgrado de comunicación política, la famosa publicidad de la bicicleta. ¿Por qué fue tan buena? Porque permitió romper no solamente el espectro online y por supuesto tradicional, sino además ingresó en la conversación de la sobremesa. Y esas son las virtudes que buscan los estrategas comunicacionales con sus herramientas. Hoy la publicidad no está dando eso, pero sí pueden dar estos otros relatos. Hoy día, por ejemplo, amanecimos con la confesión de la señora Zarauz,
Y esto, por ejemplo, ha sido al menos ayer difundido por el entorno digital de manera profusa. Habrá que ver si es que el entorno tradicional mediático lo recoge, pero está claro que ya forma parte de la conversación del día a día, ¿no? Ahora, Carolina, hablando de los temas que son agenda permanente de la provincia de La Suay, agua, minería, vialidad, centralismo, no se oyó mucho, más bien diríamos poco, y algunos temas estuvieron ausentes. Luisa González intentó tomar el primer tema, tomar partido con el tema de la minería y el agua, pero con una pesada mochila del pasado correísta en este tema, no fue bien recibida por los defensores del agua en la zona de Victoria del Portete. Pero en cuanto a vialidad, muy poco escuchamos, no sé si usted, de centralismo ni hablar. Más bien, ADN vino con el ministro de la Gasca para establecer y poner más distancias entre el alcalde, el prefecto y el gobierno nacional. Recordamos campañas pasadas. Guillermo Lasso por lo menos nos dejó con una expectativa de pagar el tranvía, que nunca lo hizo. Claro, y coincidiendo con usted, querido Gustavo, ha sido una tónica generalizada. Es decir, las campañas nos han dado razones a la ciudadanía, razones por quién no votar, ¿no? Creo que se han esforzado mucho en trabajar este tipo de relatos, de desenmascarar al otro, de utilizar el cinismo, de burlarse del otro, ¿no? Pero no están dando las suficientes motivaciones para darle el voto a esta persona. Y en ese contexto no se podría movilizar a los indecisos. Si bien es cierto, enfocan cuando hacen las visitas específicas sus discursos en las entrevistas radiales, en los espacios de comunicación, que son los únicos disponibles para desagregar un poco la temática, pero inclusive en esos espacios resultan muy limitadas las ofertas recibidas. Creo que también pasa, querido Gustavo, porque cuando se hace estudios, grupos focales, estudios de la población, el votante cada vez menos cree en una propuesta de campaña, ¿no? Por supuesto que le interesa escuchar, pero no necesariamente es un elemento decisor en el momento de tomar una perspectiva más clara sobre su voto. Son más bien contextos, elementos inclusive de tipo emocional, a propósito de nuestra polarización afectiva, ¿no? Es por este nunca. y como el por este es un nunca, se inclinan por el otro lado de la cancha. Entonces, cuando hay ese tipo de racionamiento en el voto, quizás más se concentran en profundizar la emoción que en argumentar el debate, ¿no? ¿Qué parte de la campaña o de las campañas se dirigió a los indecisos y con qué efectividad? Sí, perdón, Gustavo, se cortó al inicio de su pregunta. Le preguntaba de qué parte de la campaña de cada uno de los candidatos se dirigió a los indecisos y con qué efectividad. Se entiende, de acuerdo con lo que publicaron las encuestas, las encuestadoras al cierre el jueves de la semana pasada, que será realmente, hablando metafóricamente, un puñado de ecuatorianos los que finalmente virarán la balanza. Claro, todavía hay un importante o indeciso como respuesta, que son dos opciones posibles dependiendo del tipo de encuesta que reciben, ¿no? Pero en ambos casos, diremos que la intención, la salida, la discusión podría ir no solamente porque en verdad van a votar nulo, sino porque no quieren decir por quién votar. O sea, y en este contexto de hiperpolarización bajo la perspectiva afectiva y no temática, la gente como que se ahorra el gasto de tener que defender el voto, la intención de voto que tiene, no quiere más conflicto y prefiere más bien callar. Entonces, es posible que la campaña esté haciendo algún efecto en ese racionamiento, pero que el votante no lo quiere manifestar. Por eso quizás las mismas encuestadoras han tenido mucho cuidado en hacer públicos sus resultados, porque saben muy bien que hay un voto nulo que está ocultando verdadera intención de resultado, y eso es peligroso si no tienes una metodología adecuada para poder extraer esa información. Entonces, el nulo está allí, está altito, 14, 12, dependiendo del tipo de encuesta. Tratan de hacer proyección con voto válido, pero no,
se restringen bastante las mismas encuestadoras. Aquellas que son más arriesgadas nos han hablado de una diferencia de menos de un punto porcentual, lo cual obviamente plantea el empate técnico, y cuando hay ese tipo de consideraciones, prácticamente la moneda está echada simplemente a lo que fluya en la conversación durante estas semanas. De ahí que ayer, por ejemplo, me refería que el correísmo tenga un buen día, como el que entiendo tuvo ayer, y si es que ADN no logra reaccionar adecuadamente con la suficiente fuerza, es posible que el ánimo noticioso termine empujando esa indecisión hacia quien es percibido que le está yendo mejor. Por eso lo delicado del control de la agenda, lo delicado de la conversación, el intento de traer a Eric Prince, el intento de poner algún otro impacto, ya sea positivo o negativo, tenía eso como misión, ¿no? Inyectar de entusiasmo. Pero si es que terminan siendo neutralizados, porque Ecuavisa, por ejemplo, saca que los militares no tenían la más peregrina idea sobre Prince, o termina siendo, por ejemplo, neutralizados a partir de versiones como la de Verónica Zarauz, en donde de alguna manera pone la famosa lawfare, la manipulación en ese contexto, pues claro, podría terminar complicándose sobre todo esa conversación final. Yo creo que hay que ver todavía qué pasa con este ánimo de la conversación y con la intención de la indecisión que todavía está allí latente. Claro, y faltan todavía en la práctica 4 días, 2 días de campaña y 2 días de silencio electoral, y nos preguntamos si es que habrá aún algunas cartas bajo la manga. Que nadie respeta y que tradicionalmente el correísmo suele subir en estos días, pero habrá que ver ahora, porque de dónde más va a subir, ¿no? Cuando ya las cosas están zanjadas. A unos colegas ayer en la BBC les decía, a mí me parece que esto se va a definir por una diferencia de 20,000 votos y que probablemente estén en New Jersey, Gustavo. Es decir, como que las cosas en Ecuador están mucho más zanjadas que la conversación ahora, internacional podría... Esto nos lleva también a otras preocupaciones que ya empiezan además a sonar como tú dices, esta diferencia de 20,000 votos. Según Comunicaliza, la diferencia en este momento tiene menos de un punto porcentual, pero esto nos lleva al fraude electoral. Hay un número importante, se ha dicho que este proceso electoral de segunda vuelta es el que más número de personas que realizarán el control electoral de las organizaciones políticas tiene. Sin embargo, ya se empieza a hablar de fraude, del fraude electoral. Y esto lo han dicho las dos tiendas políticas, han señalado que temen un fraude. En una situación de cuasi empate es fundamental la confianza en la función electoral. Una confianza que lamentablemente Diana Tamain no ha sabido cuidar. Recordemos que ella lleva estando en la presidencia desde el año 2018, formó parte como consejera junto con Gustavo Vega, quien era el presidente de ese Consejo Nacional Electoral de Transición y que luego asciende, diremos, Diana Tamain. Entonces, de alguna forma... aquello que ella pudo en primer lugar capitalizar con toda la firmeza que tuvo que comportarse en el 2021, todos recordamos esa elección, en este momento ha dejado demasiadas dudas, no solamente porque tiene fuego interno, ahí está Nájera, por decir alguien que de manera fuerte ha estado poniendo las alertas, también porque ha sido incluso criticada por los demás partidos políticos, no solo por los que en este momento están compitiendo la disputa por la presidencia. Y el silencio, las actitudes condescendientes, indistinto de si es que legalmente tenía o no competencia, un pronunciamiento era importante ante desmanes que estaban a ojos vista, y eso le pone en duda su propia administración. Y más recientemente, las llamadas de atención que ha tenido inclusive de los observadores internacionales. A mí me parece que los partidos políticos no se equivocan en presentar las dudas, en exponerlas públicamente y además en contrarrestar, en resguardarse. Por ejemplo, yo felicito que ADN esta vez haya presentado 45,000 observadores de parte de su tienda política para respetar por los 40, no, pues superado un poco, obviamente por
por la Revolución Ciudadana, que tiene 47,000 observadores. También es verdad que en este contexto la experiencia que tiene la Revolución Ciudadana en controlar cada uno de los espacios en donde se podría o no dar algún tipo de anomalía en el proceso electoral han sido importantes, al punto que cuando perdieron el 2021 inmediatamente dijeron felicitaciones al otro, más allá de lo que diga el CNE, porque ellos tienen su propio conteo. Y lo mismo sucedió en el 2023. Y esperáramos nosotros que a partir de los conteos propios sean capaces de, con mucha talante democrático, ¿no es cierto?, aceptar los resultados que se den el próximo 13 de abril. Pero es fundamental ese tipo de control, de observación, de ir acta por acta, junta por junta. Y, por ejemplo, una de las cosas que se pide ahora para evitar malas percepciones es que los votos ingresen de manera organizada y simultánea. Si se deja para el último, Guayas, Manabí, obviamente no vamos a poder tener unos resultados que sean coherentes. Todo el tiempo van a estar hasta el último voto que se cuente. Entonces, es importante que, o si es que, por ejemplo, no llega la Sierra Centro, ¿no? La Sierra Centro ADN va a estar inmediatamente diciendo es que allí nosotros estamos ganando, así que no se puede sino esperar hasta el último voto de la provincia de Bolívar, y con toda razón. Entonces, es importante el rol de CNE haciendo... ojalá haciendo el fondo también, perdón, no solo en la forma, sino también en el fondo, que es importantísimo para cuando hablamos de integridad electoral, la confianza que pueda recibir el organismo, el árbitro, ¿no es cierto?, como es el Consejo Nacional Electoral. Bien, Carolina, mañana terminará la campaña electoral. Tendremos viernes, sábado y el propio domingo como post-campaña. ¿Qué podemos esperar del comportamiento de ese otro universo, el de las redes sociales, en esos momentos en que debería haber silencio electoral? Bueno, en el marco encontrar es el refuerzo planteada, y es muy posible que la conversación digital gire hacia los golpes más fuertes que puedan entregar en estos 2 últimos días. Entonces, esos golpes de efecto, por lo general noticioso o de agenda pública, van a requerir el impulso de la conversación digital, que va a estar claramente articulada por los esfuerzos que cada uno de ellos haga en Meta, me refiero a Facebook, a Instagram, ¿no es cierto?, por supuesto en TikTok, y sin duda la gente ya está viendo lo que pasa en YouTube o en sus páginas de Google, es decir, todos los espacios digitales están copados. Estoy segura que van a aprovechar también para utilizar estas herramientas a fin de llegar a ciertos nichos. Por ejemplo, hablarle a las mujeres, hablarle a los jóvenes, hablarle a los migrantes, y eso será reforzado en estos últimos días. Y es a donde usted conoce. ¿Tendremos algún apoyo, por lo menos internamente, de Tracking Polls? Entiendo que ya públicamente la gente de Jan Topic, de la familia Topic, no de Jan Topic, de Tomislav Topic, está organizando un exit poll. Ha sido el único que hasta ahora se ha hecho público. Creo que las condiciones son muy riesgosas para hablar de un exit poll. Sinceramente, no. Me parece que es un desafío enorme el que este momento Telcodata va a tener que enfrentar, porque requiere una muestra muy grande, un cuidado casi de cirugía para poder tratar de extraer toda la información debido a lo cerrado que va a estar la disputa entre ambas listas, ¿no? Al final es importante tener una referencia como esta, pero quizás más importante, de nuevo, es que cada uno de los partidos políticos tenga la capacidad de poder hacer una muy buena observación, un muy buen control electoral, y que esos datos, que son los internos, les den la certeza de que la tranquilidad de que lo que están escuchando de parte del Consejo Nacional Electoral sea en verdad el resultado de la voluntad popular. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, querido Gustavo, gracias también, Rosana. Un abrazo. Han escuchado a la licenciada Carolina Ávila. Ella es PhD, periodista, experta en comunicación política. Son las 8:09. Hoy es